La invasión rusa de Ucrania despertó de golpe a Alemania, que acabó tomando decisiones trascendentales. Pocos días después de comenzar la ofensiva rusa en Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anunciaba el suministro de armas defensivas. La decisión de enviar armamento pesado tardó más. De hecho, esa aparente reticencia e indecisión le costó críticas, incluso dentro del propio gobierno. La guerra en Ucrania supone un desafío y también lo es, según nuestro invitado, que regímenes autoritarios desde Moscú hasta Pekín estén librando una guerra híbrida también contra Alemania. Saludamos en nuestra entrevista de la semana a Konstantin Kuhle, es diputado alemán del Partido Liberal FDP, uno de los socios del gobierno, es portavoz de política interior del grupo parlamentario del FDP y secretario general de Baja Sajonia. Bienvenido, señor Kuhle. Hola, ¿cómo está? Señor Kuhle, tras semanas de vaivenes, de reticencias, Alemania anunció a finales de abril el envío de tanques de combate a Ucrania, en mayo el suministro de 7 obuses blindados. ¿Es el paso correcto enviar armamento pesado a Ucrania? Sí, es el paso correcto, es una decisión del gobierno que nosotros como mayoría en el Parlamento alemán apoyamos, pero también hay que ver y hay que entender la historia de la que venimos en este tema. Ha sido un acuerdo fundamental de la política alemana no contribuir a conflictos armados si enviamos armamento pesado. Y en este conflicto que vemos en el continente de Europa, esta política se ha cambiado fundamentalmente y eso es una decisión correcta que es apoyada por muchos diputados y que fue tomada por nuestro canciller y por los demás ministros. Su partido, señor Kuhle, el FDP, los liberales del FDP, han defendido ese envío de armamento pesado y que se haga cuanto antes. Se preguntan ustedes, precisamente por ese pasado de historia que me comenta, ¿en qué manos pueden caer esas armas o si en algún momento acabarán matando a civiles en suelo europeo? Esto siempre ha sido uno de los argumentos en contra de la contribución de armamento pesado, pero hay que entender lo que está pasando en Europa en este momento. Vivimos en una época en la cual un dictador está tratando de cambiar fronteras en el continente de Europa de una manera de guerra y está utilizando fuerza para cambiar fronteras en Europa. Y esto nunca lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si los alemanes defendimos nuestra decisión de no enviar armamento pesado con lo que nosotros hemos hecho en la Segunda Guerra Mundial, hay que comparar justamente lo que está pasando ahora con esta época, en donde nosotros como alemanes hemos tratado de cambiar las fronteras de Europa con una guerra. Y entonces eso es un cambio fundamental y hay que entender que no va a acabar esta guerra si no apoyamos a Ucrania con armamento pesado. Hablando de ese apoyo a Ucrania con armamento pesado, le hice la pregunta porque uno de los protagonistas más controvertidos de esta guerra es el batallón de Azov, cuyos miembros han sido acusados de tener vínculos con extremistas, de adoptar simbología neonazi, antes de integrarse bajo el mando del ejército ucraniano. ¿Cómo saben ustedes que esa reforma, esa integración del batallón de Azov ha funcionado? Pues por un lado hay que ser muy claros que cualquier movimiento nazi o cualquier simbolismo de esta manera es algo que no puede ser apoyado ni por el gobierno ni por el Parlamento alemán. Pero por el otro lado también hay que entender y hay que ver que Rusia está tratando de utilizar justamente esta muy pequeña parte del ejército de Ucrania para contar su historia y para justificar su guerra de agresión. Entonces no hay que caer en la propaganda rusa tampoco. Nosotros estamos seguros que apoyamos el ejército de Ucrania y que eso es un paso correcto.
Vamos a hablar un poco más de ese envío, si le parece. ¿Supone una verdadera ayuda para Ucrania tanques de combate para los que el ejército ucraniano no tenía formación, para los que parece que no hay munición suficiente y que van a necesitar meses para estar operativos? Sí, pues ese es un gran problema y me parece que ya no puede tardar más y que la gente en Ucrania se merece una respuesta rápida del gobierno alemán. Y yo a veces en los últimos meses, en las últimas semanas, desde el inicio de esta guerra, no he estado feliz con lo que estaba pasando y me hubiera gustado un envío más rápido de las armas. No solo han llegado críticas de usted, sino también de miembros de su partido, de la oposición, por esa falta de acción, por esa reticencia del canciller Olaf Scholz. ¿Hay una oposición dentro de la coalición de gobierno? No, hay tres partidos diferentes que tienen su propia historia. Hay que tomar en cuenta que esta coalición de semáforo, por los llamado así por los colores de los partidos involucrados, consiste también de dos partidos de la izquierda, los socialdemócratas y los verdes. Nosotros como Partido Liberal somos un partido del centro político, pero nuestros socios de la izquierda tienen su historia del pacifismo. Y entonces dentro de esos partidos hay una discusión que nos parece normal, pero eso no quiere decir que hay un desacuerdo fundamental dentro de la coalición. Son discusiones que son normales en una coalición y hay que ver que en Alemania la conexión entre el ejército, entre la política exterior y el parlamento es algo muy especial, está muy cercana esta conexión. Cualquier acción del ejército en el extranjero tiene que ser adoptada por el Parlamento. Ahora Alemania no es parte de esta guerra, no va a ser parte de esta guerra. Sin embargo, muchos diputados quieren ser parte de estas discusiones. Entonces es una discusión normal como la tenemos en cualquier democracia. De eso, si me permite, vamos a hablar ahora de si Alemania o el resto de países de la OTAN no son parte de la guerra. Vamos a ver, solo horas después de que Alemania hiciera ese anuncio de enviar armamento pesado, que como dice usted ha costado, pero al final esa coalición de gobierno se ha puesto de acuerdo, el presidente ruso Vladimir Putin advertía que iba a responder con un ataque inminente, dijo, un ataque relámpago ante cualquier injerencia en Ucrania. También amenaza con consecuencias por las aspiraciones de Suecia y Finlandia de entrar en la OTAN. Me pregunto, ¿se están convirtiendo Alemania y la Alianza Atlántica en actores de guerra? ¿Lo son ya? No, no lo somos y tampoco lo vamos a hacer, pero tenemos nuestro propio interés en este conflicto. Y nuestro interés como Alemania, nuestro interés como el OTAN es que haya paz en Europa y que después de la Segunda Guerra Mundial no haya un cambio de fronteras, porque un país que es gobernado de una manera autocrática, simplemente lo quiere y ataca a su vecino sin justificación, de una manera brutal, con violaciones de derechos humanos, con violaciones del derecho de guerra, con violaciones del derecho público internacional. Y esto no lo podemos permitir, porque si no paramos a Putin en este momento, vamos a ver que esto pasa en muchas regiones más. Y lo que él está diciendo sobre el futuro de Suecia, de Finlandia, justamente es algo que causa frustraciones, que causa precauciones en estos países, y los demás países de Europa, como Alemania, como Francia, por demasiados años no hemos escuchado lo que nos están diciendo nuestros vecinos en el este, porque Rusia sí está en el mismo continente que Alemania, que Francia, Europa, pero no es nuestro propio vecino. Nuestros vecinos son los polacos, nuestros vecinos son la gente que vive en Estonia, que vive en Lituania, que vive en estos países, así que en Moldova, y tenemos que escucharles y que tenemos que discutir con ellos sobre sus precauciones. No solo existen las precauciones de Vladimir Putin en Europa, sino existe un interés propio de los demás países en el continente, y ahora han tomado la decisión
de aplicar por ser miembros de la OTAN, Finlandia y Suecia, y me parece una decisión muy justificada, y yo apoyo los pasos que han sido tomados por el gobierno alemán, que también apoya esta decisión. Vamos a ver, en un artículo reciente a un diario alemán comentaba usted y hablaba sobre una guerra híbrida y propagandística, ya lo comentábamos antes, que ya está entre nosotros. Dice usted, el choque entre la visión autoritaria de Vladimir Putin y los principios de la democracia no solo tienen lugar en los campos de batalla de Ucrania, sino también entre nosotros. En definitiva, que Alemania debería ser menos ingenua, creo que dice en ese artículo, y defenderse mejor. ¿Defenderse cómo? Bueno, primero me parece muy importante que nosotros entendamos que esto es un problema que existe también en los países que no son parte de esta guerra en Ucrania. Podemos ver que el gobierno ruso, por ejemplo, apoya y tiene sus conexiones con partidos de ultraderecha o de ultraizquierda en varios países de Europa occidental. Esto ha pasado antes de las elecciones europeas en Italia, ha pasado antes de las elecciones presidenciales anteriores en Francia. Hay viajes regulares del partido AfD, que es el partido ultraderecha en el Parlamento alemán, a Rusia, incluso a las partes de Ucrania ocupadas por Rusia para justificar las acciones rusas. O sea, que hay una acción para influir la opinión en las democracias occidentales, y esto está haciendo el gobierno ruso, tal como el gobierno chino también. Son cosas que ellos hacen también. Y nosotros tenemos que entender que eso está pasando, que la manda de dinero a grupos extremistas, que los ataques a computadoras, a los sistemas de IT, eso está pasando cada día, y eso está basado en la política exterior de Rusia. Y un tercer paso que están utilizando es la desinformación, lo que también están utilizando los medios de comunicación que están vinculados con Moscú. Y hay que ver esto, y hay que prepararse como sociedad y como campo, como ámbito político. Hablando de prepararse, quiero comentar un último aspecto con usted, señor Kühle. Alemania necesita reducir su dependencia energética de Rusia. Para ello se está acercando a otros socios. Me pregunto, ¿son el gas y el petróleo de Qatar o Arabia Saudita una mejor alternativa desde el punto de vista moral y de respeto a los derechos humanos que el gas ruso? Hablando desde un punto de vista moral, hablando desde un punto de vista de derechos humanos, no es una mejor alternativa. Pero hablando de una situación en la cual Alemania, en el campo del gas, en el ámbito del gas, se ha basado solamente en un país autocrático, Rusia, es muy importante tener varias opciones. Y por lo tanto, me parece muy importante que nuestro ministro de Economía haya viajado a Qatar para diversificar las importaciones de recursos naturales. Yo creo que en Alemania mismo necesitamos un debate sobre nuestros recursos, porque un país como Alemania no puede simplemente vivir con importaciones de recursos naturales de otros países autocráticos, sobre todo, sino también tiene que discutir también sobre utilizar nuestros propios recursos naturales, como los tenemos en el gas, por ejemplo. Y a mí me gustaría que nuestros socios en el gobierno también pensaran sobre este asunto. Va a haber mucho material para debate. Konstantin Kühle, portavoz de Política Interior del Grupo Parlamentario del Partido Liberal FDP. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra entrevista de la semana. Gracias, un saludo. Gracias a usted.